El amigo Tata Sananes, dirigente de Santa Lucía y que, bueno, nos acompaña habitualmente con sus reflexiones y su visión de la política local, está con nosotros aquí en los estudios. Estamos en la cuenta regresiva del diseño de las alianzas, pero también después de eso ya vienen 10, 12 días más para conocer los nombres de los diferentes candidatos en los espacios políticos. Ya nos contó en su momento que está trabajando para Vamos Corrientes, que está empujando políticamente en este grupo. Tata, muy buen día, ¿cómo andás? Buen día, ¿cómo estás, Martín? El gusto de tenerte por acá. Un gusto, igualmente. Contame un poquito, yo tengo una visión del tema. Me parece que muchas encuestas que hoy se pueden estar mostrando, dentro de 20 o 25 días pueden ser fotos viejas, porque la dinámica de la conformación de alianzas y los nombres que aparezcan, me parece que recién ahí van a comenzar a decantar el escenario político. ¿Vos cómo ves el tema? Yo veo muy parecido a tu visión, tengo una visión muy parecida. Creo que va a depender de la capacidad del accionar sobre todo del gobernador, porque la imagen positiva que tiene él en estos tiempos es buena. Por lo menos las que yo vi rondan el 60%. Pero no es candidato. Pero él no es candidato. Claro. Y ahí es donde no hay que cometer errores no forzados. Y hay que generar, creo que es el momento donde él va a tener que generar mucha empatía con los intendentes afines, con la dirigencia que lo está acompañando, y va a tener que tener la cintura que se necesita, digamos, para estos tiempos. De mi parte, yo tengo un acompañamiento sin ningún miramiento de nada, acompaño porque me siento cómodo en este lugar. ¿Quién diría, no? ¿Quién diría que estoy acá? Pero a mí, si hay algo que me caracteriza para bien o para mal, es la sinceridad. Sí. Y yo vengo teniendo un proceso, y vos lo sabés bien, de hace 3 años más o menos, sí. Cuando yo me hablaba de mi discordancia, digamos, con el Partido Justicialista. Sí, yo cuando él se refiere a eso, digo lo siguiente: si alguien le pudiera ver simbólicamente la espalda al Tata Sananes, le encontraría varias puñaladas atrás en la zona de la espalda. Sí. Y yo creo que eso, de alguna manera, muchas veces también condiciona el futuro político de alguien, porque termina hastiado de semejantes cosas. Ahora, a propósito de eso, sí. Porque hoy no estás en el peronismo, pero lo conocés profundamente, ¿no? Lo conozco. Yo contaba en el arranque que he visto un diseño donde muchísima gente del peronismo quiere ir con Ricardo Colombia en alianza, y aparentemente comienzan a diseñar alianzas en el interior con colectoras en diferentes municipios. Ahora, se está perdiendo de vista algo que me parece, es un dato de la realidad, lo conversábamos con Diego ayer, que es que Tincho Ascúa ya largó su candidatura, es el candidato oficial del Partido Justicialista. Para mí es imposible bajarlo con este nivel de exposición pública. 2 días después del acto en donde Cristina le da su bendición, a Cristina le sale el fallo de la Corte Suprema. ¿El peronismo va hacia una atomización, hacia una fragmentación? Y están alegando su propia torpeza, porque vos fíjate que yo creo que en tu programa lo vi a Romero, después el domingo lo vi a Aragón. Sí. Y te hablan de una alianza ya, y en la alianza como que te dicen casi explícitamente que el candidato no va a ser Ascúa, sino va a ser otra persona. O sea, o que ellos no van a trabajar para Ascúa. Prácticamente sí, ¿no? Sí. Nos lo dijeron explícitamente. Sí. Alegan su propia torpeza porque dicen ser PJ orgánicos, sí. Y resulta ser de que ellos saben bien de las encuestas que por ahí están dibujadas, que a Ascúa lo dan superando al candidato oficialista, ponerle del gobierno de la provincia, y ellos saben que es mentira. Entonces ahí hay una dicotomía en el discurso de ellos. Lo que vos decís es que si supieran que esas encuestas son verdaderas, automáticamente se alinean detrás de Ascúa. Pero ninguna duda, salvo que estés soñando y el sueño te juegue una mala pasada. Pero si estás despierto, estás bien, lúcido, vos te vas a proponer a tu candidato y no le vas a decir, tenemos que armar la gran alianza se armará en la medida
de cómo están las cosas. Como ellos no la ven bien, sí o sí tienen que jugar a la alianza. ¿Por qué el peronismo, o gran parte del peronismo, busca una alianza o reeditar aquella alianza del 2001? Un gobernador radical, un candidato y un viceperonista. Fuera de la estructura. Porque... No, yo iría más allá. Hay una exigencia política que esta es la última carta que juega de cara a los próximos años. Porque si le sale bien al gobierno provincial, hay un montón de dirigentes que van a quedar postergados y ya van a casi pasar al olvido. ¿En el sector opositor decís? Sí, totalmente. Por una cuestión de edad, una cuestión etaria. Yo estoy ahí. Y por una cuestión de que ya fueron. Entonces, mi proceso viene hace 3 años. Consta en acta. Y el proceso de la otra gente que se fue a la oposición data del año de enero en Reyes Magos, de Reyes Magos de este año. Porque yo vuelvo a insistir, han aprobado el presupuesto en noviembre del año pasado sin ninguna modificación de nada. La ley madre en la que uno puede estar o no estar de acuerdo, en la donde se direccionan los recursos económicos de un gobierno. No dijeron nada. Pero a propósito de eso también ayer, el domingo, Pitín dijo... ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, entiendo. Sí. Pitín dijo a propósito de eso, el domingo, Pitín Ruiz Aragón, que nosotros tenemos que comenzar a reconocer que el gobierno hace bien muchas cosas para que la gente nos crea en campaña. O sea, si salimos a tirar cualquier piedrazo, la gente nos va a repudiar. ¿Y qué quiso decir ahí? Quiso decir de que Tincho Ascúa está en modo, de alguna manera, de delay para llamar la atención. Es más, dijo, ninguno en su sano juicio va a creer que el gobernador Valdés estuvo detrás del caso Logan, y sin embargo algunos lo dicen. Pero es a lo que yo quería llegar. ¿Cómo puede ser? Yo creo que el manual de lo que no se debe hacer le están haciendo a Tincho Ascúa estos tipos que la asesoran, no sé de dónde son, con el modo José Otavi, que no tiene la menor idea de lo que son las buenas costumbres, los buenos hábitos, por lo menos con lo que se manejan en Corrientes. A mí me tentaron para estar ahí. Literalmente me llamaron y me dijeron, ponete al lado de Ascúa, que vos sos San Martín Belgrano Ascuénaga y la primera junta del Partido Justicialista. Pero un rato antes yo era un tipo que había que tirarlo al medio del río. Por lo tanto, ahí es donde uno no ve nunca una coherencia. Sos bueno cuando te necesitan, pero cuando ellos tenían la lapicera, yo era el tipo más desgraciado que había. Y yo le dije a Pitín en la calle, estás tomando la medicina que me diste a mí. Le sacaron la lapicera, le dieron a José Otavi, y ahora dice que José Otavi, esto lo vi el domingo, dice que José Otavi no es quien para que de Buenos Aires venga a dirigirnos. Cuando tenía la lapicera él, ese proceso a mí pasó. Me lo dijo, mientras yo tenga la lapicera vos no vas a ser diputado nacional. A mí me lo dijo. Y esa lapicera era de allá, del Obelisco, de Buenos Aires. Por lo tanto, todas estas incoherencias, y la que te dije anteriormente, que se volvieron opositor al gobierno por una cuestión de que si le sale bien al gobierno, quedan de costado, políticamente hablando, y dijeron, esta es la nuestra, tratemos de... Falta que Jorge Romero ayer te haya dicho que van con la Libertad Avanza. Pero faltó así para que te diga. No, aparentemente todo el mundo dice públicamente que el límite es la Libertad Avanza y Gustavo Valdés. Y acá surge una pregunta que a mí me brota naturalmente, ¿no? Si toda la estrategia es tratar de llegar a una segunda vuelta, porque ninguno en su sano juicio dice vamos a ser primeros, queremos tratar de llegar a segunda vuelta para neutralizar las chances del gobierno. ¿Cómo hacen para juntar voluntades, para sumarse, si uno dice el límite es la Libertad Avanza y desde el peronismo dicen el límite es Javier Milei? O sea, evidentemente son refractarios, va a ser difícil eso. No le van a dar los números. Aparte yo estaba pensando, hagamos una composición del lugar. Cuando uno dice mi límite, en la escuela secundaria me enseñaron de que para que haya un límite tiene que haber una superficie. El límite norte, sur, este y oeste. Ellos dicen mi límite. Si yo invierto eso, le digo, ¿qué superficie tienen ellos, política, para hablar de límite? Si Jorge Romero perdió en San Luis del Palmar siendo primer diputado nacional,
Y este que te está hablando fue tercer candidato a diputado nacional y fue en el único lugar donde en las pasos nacionales se ganó, en la provincia de Corrientes, con 3 pueblos chiquitos: Bonplan, Pucheta y Cruz de los Milagros. En todos los lugares con el gobierno nuestro nacional se perdió en las nacionales. Ese dato a lo mejor vos no te acordás. No recuerdo. En el único, y yo estaba tercero, yo estaba de rellenito ahí. Y cuando hablan del límite, tienen que tener una superficie política. Y ellos son como, yo en el aire no hay superficie, miro y no veo nada. Y acá viene una pregunta. Y hay que hablar con más propiedad para decir, ¿qué autoridad tengo yo para decir mi límite? Ahora, ¿qué pregunta te hago automáticamente cuando te escucho? Si hablamos de límites y hablamos de superficie, surge naturalmente la pregunta: ¿cuál es la superficie que tiene el kirchnerismo que acompaña a Ascúa y cuál es la superficie que tiene el kirchnerismo que estaría acordando con Ricardo Colombia una alianza? Y si vos te pones a analizar, hay un peronismo, kirchnerismo devaluado en la provincia de Corrientes. Yo siempre voy a los números. Con Fabián Río, que fue el mejor de todos nosotros. Yo no compartía la forma de construcción política, pero lejos que fue el más inteligente de todos. Y sacamos 21%. Teníamos el gobierno nacional en el 21%, mitad de mandato de Alberto. Sí. Todavía tenía buena consideración. Sí, no estaba tan grave como al final. No estaba tan grave como al final. Y tenía recursos. Tenía recursos, 21%. Después se produce una hecatombe en el gobierno nacional, deja el país dado vuelta. Por eso Milei es presidente. Pasa el tiempo, la gente está sufriendo económicamente por coletazo y a lo mejor por cuestiones de gobierno, del actual gobierno. ¿Y por qué tiene que sacar más del 21%? Si vos te pones a observar, con toda la degradación que hubo, hay sectores como el nuestro, por ejemplo, que van a ir por otro lado, otros que van a ir por otro lado. El intendente de esquina también. El intendente de esquina, pero yo no sé si se puede hablar del 10%. O sea, vos decís ese 21%, que con un gobierno nacional de respaldo y con plata para hacer campaña, totalmente se sacó, ahora encima va a ir dividido, por un lado con Ricardo Colombia y por otro lado con Ascúa. O sea, ¿qué superficie tiene cada uno? ¿Qué superficie tienen si no supieron hacer política sin plata? Yo le venía diciendo a mi amigo en el auto, cuando yo fui candidato en el 2013, crotera tenía yo, no tenía dónde, pero mira, se reían de mí, se reían en el pueblo, pero ¿quién le va a ganar? Yo hice un trabajo como concejal donde me visibilicé y la gente entendió que había un tipo que estaba hablando con propiedad. Era Mario Cordero, el intendente. Sí. Portela era el candidato con quien yo tenía que competir y con la viceintendente Rita Antoniol. Entonces, ¿qué hice yo? Sin plata me tengo que mostrar de alguna manera que tengo capacidades. Entonces yo un día, me acuerdo de una anécdota, me llama un arrocero, me paró, me dice, ¿puedes venir? Bajó el vidrio de la camioneta, te quiero decir algo. Che, pero qué inteligente que soy. La verdad que yo no era inteligente. Después de mucho tiempo, un tipo a la que ellos le decían un pelotudo que se está metiendo ahí para ver qué ruido puede hacer, puso en la mesa conocimientos, capacidades y la gente empezó a mirar. Esta gente del justicialismo jamás puso capacidades en la mesa. Jamás puso capacidades en la mesa. ¿Y qué hizo? La lapicera, compartimentos estancos y unos cuantos vivos que siempre tenían los cargos legislativos. De modo que hoy, con todo un montón de cosas en contra, lo que están yepocándose es ir en alianza con alguien para ver si pueden seguir subsistiendo, pero personalmente. Porque el partido, dejarlo de lado ya, porque ahí no hay ni un concepto. Ahí no hay ningún concepto válido. Por lo tanto, creo que son tiempos, y esto le digo a toda la dirigencia, a la del gobierno, a los dirigentes del gobierno provincial, a la oposición, aprovechemos este tiempo para contar cuáles son las ideas mejoradoras a nivel provincial, a nivel local con los que se van a presentar para los lugares distintos o para la provincia, para que la gente diga lo que me ocurrió a mí en mi pueblo. Che, boludo, te pregunto algo. ¿Qué tipo que me gusta? Porque salgamos del armado político y te hago una pregunta específica de tu pueblo y tu zona de influencia. Si el gobierno ganara las elecciones y a vos
te reconocen un trabajo de armado y te dicen, Tata, ¿qué le hace falta a Santa Lucía? ¿Qué podés conseguir como proyecto para Santa Lucía? ¿Qué tenés en mente? ¿A nivel para Santa Lucía? Sí, sí. Estamos hablando de una zona hortícola que es seguramente una de las 2 más importantes del país. Y es la más importante del país. Bueno. Te doy este dato. Es la producción hortícola bajo invernáculo más importante de Sudamérica. Y es una economía regional que mueve muchísimo. Para que tengas una idea, en pandemia que se hicieron los controles, entraron con más de 20.000 camiones en mi pueblo en 9 meses, con casi 80 galpones. Entonces, a mí Santa Lucía hoy la veo triste y mal en lo que respecta a las decisiones municipales, digamos. Sí, sí. Y hay que recuperar esa forma que creo que dignamente la dejé yo. La dejamos nosotros cuando gobernamos. Y a nivel provincial es reforzar las economías regionales dándole valor agregado. Llámese enamorar a inversores que vengan a poner sus industrias para la ganadería, que estamos cuarto a nivel nacional. Sí. La ganadería, vuelvo a insistir, lo que es la madera, pero que no solamente salgan, estemos diciendo lo que estamos haciendo, lo transformamos en energía forestal, biomasa forestal, sino también construyamos casas, construyamos viviendas de madera y que se vayan en camiones a los lugares de afuera o del mismo país, donde vos en 3 días haya una casa en Córdoba con 3 martillos y que te pongan una casa con el trabajo de los correntinos. Y obviamente que ahí también el gobierno provincial debe hacerse alguna autocrítica. Creo que el que viene tiene que mirar un poco las rutas provinciales, porque las rutas nacionales también están colapsadas, porque no hay obra pública, no hay mantenimiento. Porque el presidente abandonó todo eso. No hay mantenimiento. De modo que para terminar, sí, la gente quiere ideas, la gente la está pasando mal, no alcanza la guita, y eso no se deja a las decisiones del gobierno provincial, sino esto es a nivel nacional. La macroeconomía Mira, nacional. te doy un dato. Sí. Vine con mi amigo que cargó como 200 cajones de borrón y de tomate. El profesor de educación física, pero también se dedica a eso. Le llamaron recién, le dijo, profe, no vendí un cajón de tomate porque no se puede vender, porque no hay guita. En ese contexto estamos en el país para que... Preocupante. Creo que mi ley tiene que estar un poco más recatado, de ser un poco más tranquilo. El kirchnerismo tiene que entender de que tampoco hay que hacer mucho lío con el tema de Cristina. Es doloroso que una persona esté detenida, pero hay que ser consciente que está detenida, sí. Y me parece que nuestro país amerita un montón de cosas que le está exigiendo a la dirigencia política mayor inteligencia como para afrontar los difíciles momentos que estamos pasando. Tata, gracias por tu presencia. No, por favor. Nos vamos a la pausa, Tere, tenemos mucho para compartir hoy. Sí, señor. Venimos en un ratito, amigos, no se vayan.